Hola Menorca, avui s'han diagnosticat 63 nous positius per Covid-19. El nombre de positius actius puja en 58 persones i es col·loca en 711 infeccions. Planta del Mateu Orfila té 3 ingressats menys i cures intensives atén els mateixos pacients que ahir. Pel que fa a les UBAC, atenen 674 pacients. Parlam amb la doctora Tamara Contreras, directora mèdica de l'Hospital Mateu Orfila, sobre l'actualitat de la pandèmia. Estamos viviendo una situación, estamos en 501 días de pandemia a día de hoy y el contexto ha cambiado. El paradigma del año pasado estábamos en una isla donde el turismo solamente era natural, había poco, ahora mismo tenemos un 95% de la planta hotelera, no toda ocupada al 100%, pero que está abierta al público. Y todo esto seguramente está afectando a la saturación que está viviendo ahora mismo el hospital. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué tenemos que hacer? Porque está claro que un ratón de su propia biblioteca o una sargantana de su patio no tendrían problemas. Es que es la pregunta que yo me hago también, porque hace poco en mis redes decía esto mismo, que si este año tenemos el conocimiento de cómo se transmite, porque todo esto el año pasado no lo sabíamos, no teníamos la certeza cuánto había de contacto, cuánto las mascarillas, o sea, ya tenemos el conocimiento, sabemos más o menos cómo se comporta la enfermedad y lo más importante, tenemos vacuna. Entonces, ¿por qué este verano está siendo infinitamente peor que el año pasado? Es la reflexión que hay que hacer a nivel de sociedad, porque el turismo sí que estoy de acuerdo que es necesario, porque tenemos que comer todos, pero claro, hay que hacerlo bien. Yo ya lo dije en muchas entrevistas, ruedas de prensa, que podemos hacer de todo, podemos hacer vida, pero con nuestros nuevos zapatos, ¿no? Con nuestra mascarilla y con vacuna, pero con vacuna todos. Es que alguien no esté vacunado nos hace mucho daño a todos. No es solo esa persona que por supuesto está desprotegida, desprotegidísima, sino que esas personas no vacunadas mantienen al virus transmitiéndose, lo mantienen vivo, no se corta la transmisión. Entonces, con que haya una parte de la población que no haga su parte, que no asuma su parte de responsabilidad, pues estaremos todos muertos. Sí, ahora mismo de los 6 ingresados en UCI por COVID, ninguno tenía ni la primera dosis. Bueno, pero no es cierto. Hay un paciente que había recibido vacunación, lo que pasa es que con muy poco tiempo respecto al inicio de los síntomas, es decir, si yo me vacuno hoy y esta tarde me contagio, no estoy vacunada, ¿no? Entonces ha sido un caso así. Bien, la noticia que sale es que 4.000 dosis de vacunas se quedaron sin poner, o no sé si está tiempo aún de hacerse algo, pero esto es económicamente un desastre. Estamos despilfarrando un dinero que se programa que se va a gastar para solucionar un problema, y la gente no está toda a favor de vacunarse. Entonces, no es solo de vacunarse, sino que no quieren determinadas vacunas. No son esas dosis que hay guardadas, son de una determinada vacuna que la población no quiere. Entonces hay población que va a vacunarse, pero cuando ve la vacuna que le ha tocado, se niega. Esas son las vacunas que están guardadas, las que no quiere la población. O sea, no tanto que no haya población que no quiera vacunarse, sino que no quieren esa vacuna. Ese es el problema. Un poco como surrealista, ¿no? Que estamos a demanda, esta vacuna sí, aquella no, pero con muy poca o ninguna evidencia, ninguna. Estamos eligiendo sin saber qué estamos eligiendo, ¿no? Porque Pfizer sí, Janssen no, porque... Te comentaba que un familiar suyo le había dicho que la veía agotada, cansada. Esto está haciendo mella en todo el personal sanitario. Sí. ¿Cómo es la situación ahora? De agotamiento máximo. Ya al menos en mi posición pues es difícil mantener el ánimo, ¿no? O el tener que pedir a mis compañeros que un esfuerzo más, cuesta pedirlo. Evidentemente no hay ni que pedirlo, porque los sanitarios,
Sabemos que es un momento en el que no podemos faltar y esta profesión es muy vocacional, pero es que hay cansancio físico y psicológico. Aparte se añade la frustración y bueno, que estamos, por así decirlo, indignados, ¿no? El año pasado pues vino de pronto una pandemia, había que reaccionar rápido, pero que después de un año se nos plantee no poder descansar o anular vacaciones porque otras personas están de vacaciones olvidándose del momento que estamos pasando, es duro. La incidencia acumulada de 14 días, siempre estamos hablando a fecha de ayer, esto se actualiza y puede... Sí. Pero de Menorca era 828,1 personas. Esto, ¿cuánto tiempo se puede mantener sin afectar seriamente al resto de servicios que ofrece el hospital? Todo tiene un límite, claro, y no sé hasta dónde se puede mantener, porque llegará un punto que no podremos anular más actividad, porque de momento, o sea, tanto las camas como el personal sale de la actividad quirúrgica, ¿no? Que es lo que se anula siempre. Pero claro, se anula la programada. Lo que es urgente lo tienes que hacer y por supuesto la oncología, que lo que sería ya dramático es que una persona no se pueda operar de un cáncer de mama o de un cáncer de colon o de próstata, porque no tenemos cama que ofrecerle. A eso no habría que llegar. Parar la actividad, porque parece que la consigna, el eslogan al principio era yo me quedo en casa y ahora casi viendo los movimientos que hay es si te aburres peor para ti, ¿no? Sería, para terminar esto, ¿qué hacemos para llevar una vida normal? Porque las pandemias vienen para quedarse. Exacto. Pues lo primero es vacunarse. Y hacer, o sea, y creer en la ciencia, porque es la única que nos va a sacar de esto, pero es la ciencia, no es la magia, ni en la fantasía, ni en que esto es una conspiración. O sea, al final, después de todos los debates que se han abierto de que dónde ha venido el virus, vale, de dónde ha venido, pero tenemos ahora un problema. De dónde ha venido le corresponde a otros averiguarlo, a mí no. Yo al menos en mi puesto de dirección médica ahora tengo un problema de un área de salud con muchos pacientes por asumir y un número limitado de médicos y unos recursos limitados. ¿De dónde vino? Pues no lo sé, tampoco ahora mismo me interesa porque tenemos un problema muy grave, ¿no? Hay que asumir que nuestra vida como la conocíamos tardará, pero podemos seguir haciéndola. O sea, uno puede ir a un concierto, puede ir al cine, pero con esto, o si no es o al menos hasta que no estemos todos vacunados. Es que volvemos a lo mismo, la vacuna para que el virus deje de transmitirse, para que deje de mutar, porque cuanto más se transmite, eso es lo que hace que surjan nuevas cepas. Entonces, como lo mantenemos vivo, le estamos dando vida nosotros al virus. Sí, hay un tema que salió, se ha hecho ya el primer macro concierto, después de que la gente pasara una prueba de antígenos para poder estar ahí. ¿Esto sería una solución? Que cuando tiene que haber algo grande, o los antígenos no son una garantía? No son una garantía al 100%. O sea, no lo son. Mejor que nada, seguro que sí. Con el antígeno te ayuda a detectar el negativo, pero yo nunca quitaría las mascarillas en un recinto. Lo hemos visto en bodas, por ejemplo, ¿no? Bodas seguras, todos con antígeno, y luego los brotes en las bodas han ido surgiendo, ¿no? El antígeno no te permite quitarte la mascarilla, te permite identificar el positivo y decirle, tú no entras. Pero el resto no pueden estar tranquilos, no pueden decir, no, aquí no hay COVID. No, eso no es cierto. Vale, después hay un dato claro, 4.462 personas que han sido diagnosticadas de COVID en lo que va de pandemia. Esto es un 4, no llega a un 5% de la población. Esto puede hacer que conforme va pasando el tiempo, poca gente lo ha vivido de cerca, porque el que tiene un familiar que ha fallecido lo tiene muy presente. Claro. El que tiene un amigo que ha tenido un accidente, por ejemplo. Al que le toca. Entonces,
pero es relativamente poca gente la que lo ha vivido en sus carnes. Entonces, ¿eso puede estar afectando a que la gente se olvide de las precauciones? Y el nivel de hartazgo y que ya hemos asumido, yo lo que veo que ya el telediario no impacta, ¿no? Hemos asumido ya un número de muertos diarios, hemos asumido un número de contagios, entonces uno escucha 1000 tal y sigue comiendo, ¿no? Y 40 muertos hoy y no te espanta. Entonces debe ser también una defensa, ¿no?, psicológica de ya hasta aquí, ya no puedo más y tengo que seguir. Ya hay un nivel de tolerancia que no había el pasado año y en la necesidad de seguir adelante. Todo es comprensible, todo se entiende, lo que pasa que los que estamos dentro asumiendo esas irresponsabilidades y ese hartazgo, pues somos los mismos, ¿no? que el año pasado. Muchísimas gracias. Nada. Esperemos que la próxima entrevista sea para hablar de... Ojalá. La Fundació Foment del Turisme de Menorca estrena pàgina web de promoció turística. Els interessats que accedeixin a menorca.es trobaran un disseny i uns continguts renovats. La nova web neix de l'objectiu de consolidar-se com a lloc de referència per totes les persones que visiten Menorca. Per aconseguir-ho, el discurs s'articula entorn a la fotografia com a principal llenguatge, apel·lant a les emocions a través de la imatge. Els continguts estan enfocats a divulgar un model turístic en línia en la condició de territori reserva de biosfera, fomentant una temporada més àmplia i un desenvolupament turístic sostenible. Per segon estiu consecutiu, l'Ajuntament de Ciutadella, a través dels serveis socials, posa en marxa el programa Un estiu de profit, que té l'objectiu d'ocupar i formar joves en risc d'exclusió social durant aquestes setmanes d'estiu. Gràcies a la col·laboració de 10 empreses i entitats del municipi, serà possible que 10 joves estiguin en contacte amb el món laboral per tal de formar-se amb alguna habilitat i ocupar el seu temps lliure d'una manera organitzada, profitosa i saludable. Són joves que tenen entre 14 i 18 anys i que, des de serveis socials, s'ha detectat que viuen situacions de vulnerabilitat. Pedra Viva posa a Rodrigo Cuevas com a actuació estrella d'aquest any. El divendres 30 de juliol a la Vinyeta. Rodrigo Cuevas és agitació folclòrica i electrònica, divisme de cap i humor, erotisme elegant, hedonisme i celebració de tots els drets innegociables. Apareix en precioses coreografies contemporànies i una posada en escena que combina elements tradicionals. Fa més d'un any que Rodrigo Cuevas gira amb Trópico de Covadonga, un espectacle entre la performance, la sarsuela i la electroarrel, que perverteix elegantment la tradició i la redimensiona de manera sàvia. Hola Menorca, darrers dies de juliol, de ple estiu, i és que per demà l'Institut Nacional de Meteorologia torna a activar una alerta groga per Menorca per altes temperatures. Anem ja per feina. Demà dijous, temperatures màximes d'entre 33 graus, mínimes de 22, tornen a ser altes les temperatures, vents del nord-est fluixos i molt de sol, i aquest avís groc per temperatures que podrien arribar fins a 34 graus entre les 12 i les 18 hores aquí a Menorca. I divendres ja no hi ha alerta perquè baixen un palet les temperatures, molt poc, 31 de màxima, 21 de mínima, els vents giren a sud i també molt de sol. I xerrant de sol, mireu, avui, 28 de juliol, el sol se posarà a les 21 hores i ja han perdut 15 minuts enfront de les 21:15, 21:16 que es posava per Sant Joan. Però quan vindrà el canvi fort? D'aquí a un mes. Per dia 28 d'agost el sol ja es posarà a les 20:20, és a dir, a les 8:20 del capvespre ja es posarà el sol, és a dir que ara sí que anareu notant que el dia comença a curtar-se. De moment això és tot, passau un molt bon final de setmana i molta força a tots.